Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno, California. Reciban un saludo muy cordial en este primer domingo de Adviento que vamos a comenzar el año litúrgico con nuevas esperanzas, nuevas ilusiones y también una manera para seguir reflexionando acerca de la palabra de Dios. Como cada año, la Iglesia nos invita a hacer un momento en nuestra vida, comenzar a meditar cómo estamos preparándonos para esta llegada. Y esto es precisamente el Adviento, prepararse para la llegada del nacimiento de Jesús, el nacimiento del hermano Jesús que nos llena de alegría. Y esta es una época muy bonita porque comienza también las posadas, la novena a la Virgen de Guadalupe, también comienza por allí la corona de Adviento, los villancicos, todo alrededor se viste de alegría. Pero que sea esta alegría la que llevemos dentro del corazón, la que nos impulse a seguir esperando a Jesús que se hace niño. Así que con este domingo, hermanos y hermanas, comenzamos nuestro Adviento pidiéndole a Dios que nos cuide, que nos guarde, que nos dé salud. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que nos escuchan. Te pedimos que nos abras nuestro corazón para recibirte, que tomemos en serio la invitación a estar preparados porque tú llegas en cualquier momento de nuestra vida. Te pedimos que nos des trabajo, que nos quites nuestras dolencias físicas, que sanes nuestro corazón abatido y que renueves todos con tu paz. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y el Evangelio que vamos a estar escuchando durante las misas dominicales es el Evangelio de Mateo, del capítulo 24, versículo 37 al 42. La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaban, hasta que Noé se metió en el arca, y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en un campo, a uno se los llevará, a otro los dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se las llevarán, a la otra la dejarán. Por lo tanto, estén prevenidos, porque no saben el día en que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos se lo espera. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en este primer domingo de Adviento, las lecturas nos invitan a estar preparados. Y vale la pena preguntarnos, ¿cómo nos prepararíamos si fuéramos a ir de viaje? ¿Qué necesitamos llevar? ¿Será lo mismo prepararse para ir de viaje si es dentro del mismo país? ¿Serán los mismos requisitos que necesitamos si vamos a salir del país? Nos preparamos para ir al trabajo, también de cierta manera, hacemos ciertas cosas, hacemos ciertas obligaciones. Nos preparamos también cuando va a nacer el bebé, ¿verdad? La mamá se prepara, compra sus cositas, va decorando el cuartito. Nos preparamos también para la vida, para tener una mejor carrera, para estudiar. Como que el estar preparado es algo muy natural. ¿Cómo nos prepararíamos o cómo debemos prepararnos para el encuentro con Jesús o para la llegada de Jesús? Allí como que a veces la situación, como tarda tanto en llegar, como la iglesia ha estado en esta espera de 2000 y tantos años, como que a la gente le va costando trabajo ver y descubrir en esta espera la presencia de Dios.
Y las lecturas nos invitan justamente a eso, a estar esperando. Esperar en la venida de Cristo que se hace visible, que se humaniza y que comparte nuestra historia. Pero mientras uno espera, pues es lógico, también dice el dicho que el que espera desespera. Es lógico, la gente puede perder el ritmo, puede perder la actividad, o se puede simplemente ocupar en otras cosas y pensar de que Jesús no viene. Y para eso esta comunidad de Mateo, la comunidad de Mateo que viene procedente totalmente del judaísmo, tiene también clara la idea de que Jesús va a llegar. Y mientras Jesús llega, ¿cómo hay que esperar? Jesús no nos dijo exactamente qué hacer, o para ser más precisos, no les avisó a la comunidad exactamente cómo organizarse, cómo esperarle. La comunidad va a tener que ir a aprender a descubrir que esta presencia de Dios, a descubrirlo de otra manera en el servicio, y por eso esta idea de la llegada también va a tener la otra idea de la comunidad que ya va a celebrar a Cristo presente en medio de la comunidad. Por allí en el Evangelio de Mateo aparece el tema de Dios está con nosotros en 3 ocasiones. En el Evangelio de Mateo comenzaba con el Emanuel, sepan que yo soy el Emanuel, el Dios con ustedes. Le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En la mitad del Evangelio también teníamos esta imagen de donde 2 o 3 se reúnen, ahí estaré yo en medio de ustedes. Y finalmente en el capítulo 28, cuando Jesús resucitado dice, todo poder se me ha dado, vayan pues y hagan discípulos y sepan que yo estaré con ustedes todos los tiempos hasta el fin del mundo. Entonces como que la espera no es ausencia de Dios, primeramente. Uno pensaría que Dios o que la comunidad se quedó huérfana y que si la comunidad se quedó huérfana, si la comunidad no tiene a Dios, entonces hay que esperar de que Dios venga. Y esto no nos ayudaría mucho o no sería la espiritualidad de la comunidad de Mateo. Más bien es la comunidad no está huérfana, Dios está con la comunidad. Pero ahora este Dios ya no está de una manera como los testigos oculares conocieron a Jesús, vieron a Jesús. Ahora la presencia de Dios se va a encontrar en medio de la comunidad. ¿Cuándo? Cuando es capaz de ver al hermano y a la hermana con nuevos ojos, con nuevo corazón, con nueva mente, cuando son capaces de compartir nuevas historias, sanar corazones y comenzar una nueva relación, y sobre todo cuando son capaces de reconocer a Jesús en el que tiene hambre, va a decir Mateo. Enseguidita de este evangelio viene esta idea de la parábola de las ovejas y de los cabritos, donde Jesús va a estar presente en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que es migrante, en el que está desnudo, el que está encarcelado, el que está enfermo. Y la comunidad tiene que descubrir a Jesús en estas personas que vulnerablemente están abajo en la escala de la sociedad, de los que no cuentan, ¿verdad? De los marginados. Entonces, el estar preparado no implica que la comunidad está huérfana. Lo que implica es ver la presencia de Jesús con otros ojos y con otra realidad. Y para eso Mateo va a traer a la memoria eventos o historias que sucedieron en el pasado para invitar a la comunidad a estar preparada y de ir descubriendo a este Dios, porque a lo mejor a la comunidad también le va a costar trabajo pensar de que Jesús ya no va a volver o que Jesús ya no está. Si la comunidad tiene un sentido de orfandad, si la comunidad cree de que Dios ya no está, pues entonces la gente puede vivir y comportarse como si no hubiera Dios o como si Jesús nunca va a volver. Y eso también la comunidad no puede perder de vista. Y el primer ejemplo que nos presenta es la historia de Noé. Acuérdense que en la Biblia hay diferentes géneros literarios y dentro de los géneros literarios también están los géneros de los mitos. En la Biblia nos encontramos leyendas, nos encontramos mitos, nos encontramos narraciones, poesía, dichos, refranes, ironías, muchas maneras de comunicar un mensaje, ¿no?
Por eso no podemos tomar, les he comentado, la Biblia literalmente. Y esta idea del diluvio, con la imagen de Noé, con el diluvio, le ayudó a la comunidad de Mateo a hacer una decisión. Si ustedes recordarán, en el diluvio, Dios le invitó a Noé a construir una arca. Estos temas son muy comunes en las culturas próximas de la cultura de Israel, en las culturas más antiguas. También tenemos esas historias de los dioses que quieren destruir a la humanidad, que se cansan de haber creado a la humanidad, se enfadan con la humanidad. Y parece ser que la Biblia también copió esta teología de un Dios que está arrepentido de haber creado a la humanidad. El Dios que anteriormente había dicho en el libro del Génesis, y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Se pasa al capítulo 6 del Génesis y uno se da cuenta de que Dios quiere destruir al género humano en el mito del arca. Y uno se pregunta, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Será acaso un Dios voluble? ¿Qué Dios no había creado una creación por amor? ¿Qué Dios no nos había redimido, por así decirlo? ¿O nos había llamado a la existencia para que conviviéramos con Dios? ¿Por qué Dios se arrepiente? Bueno, porque estas historias eran muy comunes en las otras culturas. En la cultura babilónica, por ejemplo, se narra cómo los dioses van a destruir a los humanos. Esto lo pueden encontrar ustedes en un libro que se llama el Gilgamesh, un libro muy antiguo, más antiguo que esta historia de la Biblia. Y es muy probable que también en estas historias los autores sagrados copiaron esas imágenes para también decir como que Dios también se arrepiente de haber creado a la creación. Y por eso cuando termina la historia del diluvio, Dios promete nunca más castigar al ser humano y pone el arco iris, ¿no? Como señal. Porque parece ser que Dios mismo o la Biblia misma trata de decir, este no es el actuar de Dios. Dios no ha creado una creación para destruir. Dios no ha creado un mundo para terminarlo. Dios ha creado un mundo por amor para poner al ser humano, para que el ser humano tenga la capacidad de vivir bien. Pero a veces el ser humano se obstina en destruirse, en causar dolor a la creación de Dios, en causarle desorden. Y esto es lo que el Evangelio de Mateo, usando ese mito, usando esa leyenda de Noé, invita a la comunidad a decir, no les vaya a pasar lo mismo. No les vaya a pasar lo mismo de querer vivir sin Dios. De que cada quien quiera hacer lo que le venga en mente. No sea que Dios se arrepienta y venga a reorientar su creación o venga a tratar de llamarnos la atención. Este es un mensaje apocalíptico, acuérdense, estamos en el mundo apocalíptico donde no podemos tomar todo literalmente. Lo que está detrás de este mensaje del Noé y con todos los que vivían de una manera normal, vamos a decir que se casaban, comían y bebían, ¿y qué está de malo en eso? Si para eso Dios los había creado. Lo que está de malo es que vivieron sin Dios. Se comportaron como si Dios no los hubiese creado. Y entonces Dios parece que va a reorientar otra vez su comunidad para que Dios sea otra vez el centro de la actividad del ser humano, ¿no? Y entonces el simbolismo de Noé, de salvar a unos, de irlos purificando, también va a ser una manera para decir, ustedes comunidad que están tratando de esperar a Jesús o de estar tratando de que llegue Jesús, tienen que aprender, tienen que distinguir que no pueden vivir como si Jesús no estuviera. No se puede vivir como si Dios estuviera muerto. Tiene que vivir uno de otros valores, de otros principios, de otras nuevas relaciones. Así va a ser cuando venga el Hijo del Hombre. Y luego pone los ejemplos bien específicos. Estarán dos hombres en el campo y uno se puede preguntar, si hay dos hombres en el campo y dos mujeres moliendo, uno es llevado, la otra mujer también es llevada, ¿qué es
o qué parámetros o qué criterios utiliza Dios para tomar a uno o para tomar a una y dejar a la otra? ¿Acaso será un Dios selectivo? ¿Y quién tiene esta autoridad de decir, yo quiero ser tomado o yo quiero ser dejado? Y yo creo que es bueno hablar de estos temas porque especialmente en el mundo anglosajón aquí de los Estados Unidos, hay toda una teología de los que se llama el rapto, basado en estos textos que los han manipulado muy bien para sacar mucho dinero. El señor que se inventó esta teología del rapto ha vendido millones de libros. ¿Y qué es lo que creen esta teología del rapto o esta religión, si se le puede llamar así? Creen en que en algún momento Dios va a intervenir directamente y se va a llevar a uno y va a dejar al otro. Y claro, hay películas, hay videos donde esto va a ser todo un caos, porque entonces estamos hablando en una destrucción total donde Dios beneficia a uno y prácticamente olvida a la otra persona. ¿Y será acaso este el Dios de Jesús? ¿O más bien tenemos que movernos en otra dirección? ¿Qué es o cuáles son los criterios que uno realiza para ser tomado y el otro dejado? Y prácticamente en el Evangelio no nos dan las pistas, pero sabiendo lo que está detrás del texto, son las decisiones de cada persona que van a hacer que tú seas tomado o seas parte de. Sabemos que esta teología del rapto es una teología que no es nuestra visión, no es nuestra fe católica. Nosotros no creemos en ese tipo de lecturas. Nosotros creemos en un Dios que nos ha hecho para salvarnos y de un Dios que está dispuesto a salvarnos siempre y cuando la persona se quiera salvar. Esto es lo que enseña la Iglesia. Y esto es lo que ha quedado formulado en el pensamiento, por ejemplo, de San Agustín, que decía: aquel que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Dios no te puede condenar, te condenas tú si quieres vivir sin Dios. Se pierde uno si se quiere perder, pero no es de que Dios sea arbitrario para decir, este grupo no, este grupo sí. ¿De qué depende? Y este texto se va a iluminar con el capítulo siguiente, cuando estemos en la llegada del Hijo del Hombre, que se reúne. Dice: cuando llegue el Hijo del Hombre con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Les estoy trayendo este evangelio porque solamente así se ilumina con esta idea de que uno se ha tomado y el otro se ha dejado. Pero no es decisión de Dios de estar separando, es la decisión de uno mismo. Uno se separa, uno dice: yo quiero estar con. Bueno, en el evangelio del capítulo siguiente, del capítulo 25, Jesús se identifica con los que no tienen que comer, con los que tienen hambre, tienen sed, están desnudos, están enfermos, son migrantes, están encarcelados. Si tú ves en ellos la presencia de Dios, lógico que tú vas a vivir con los valores de Dios. Pero si tú no reconoces a esas personas como la presencia de Dios, pues lógico que tú no quieras vivir con Dios. Entonces, ¿la salvación de qué depende? El hecho de estar a un lado o ser tomado o no ser tomado no depende de Dios, depende de uno. ¿Y cómo va a depender de uno? Bueno, si tú vives de acuerdo a los principios, a los valores, y si tú esperas a Dios en tu corazón, pues entonces tú eres de Dios. Pero si tú vives como si Dios no estuviera, o como si Dios no viniera, o como si tú ya te vas a condenar, entonces no es de que Dios te condene, uno mismo se condena. Acuérdense esta teología que la Iglesia enseña. Aquel que te salvó, aquel que te creó sin ti, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. La salvación requiere una fidelidad o una aceptación a Dios o un rechazo. Y esto es exactamente lo que el Evangelio nos está tratando de decir. De estas dos personas que están en el campo,
una decidió vivir con Dios y la otra decidió vivir sin Dios. Y como Dios nos ha creado libres, pues Dios no puede obligar a la persona que decidió vivir sin Dios, obligarlo a que lo quiera o a que entre en relación con Dios. De lo contrario, seríamos títeres de Dios. Dios nos ama y respeta nuestra libertad, que no nos forza para que lo amemos o para que lo aceptemos. En tus manos, hermano y hermana, está. ¿Quieres vivir con Cristo? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres experimentar tu salvación? Pues vive de acuerdo a lo que Dios quiere. Y no hay que esperar hasta el fin del mundo, no hay que esperar para que vengan las revelaciones, no hay que esperar para que se abra el cielo, no hay que esperar todas esas cosas tan grandiosas para saber exactamente de qué lado voy a terminar. ¿Crees tú en la persona de Jesús, en su propuesta alternativa, en sus valores, en sus principios? Esfuérzate por vivir así y entonces sabrás que eres de Dios. Ahora, ¿tú crees que Dios te va a condenar y no vives como Dios quiere? Pues no es que Dios te condene, es que uno mismo se condena, ¿no? Yo sé que esta idea a lo mejor no es fácil, porque estaríamos más bien acostumbrados a que Dios tomara la iniciativa y nos dijera, tú sí te salvas y tú no. Y entonces ya nosotros no nos esforzaríamos en nada, porque al fin y al cabo estamos predestinados, uno para salvarse y el otro para condenarse, haga lo que haga. Y así no trabaja la cosa. La salvación se gana día con día. La salvación se da gratuitamente, se ofrece gratuitamente, pero no se obliga a la persona para que se acepte o no se acepte. Y luego, bueno, viene la idea de la casa. Dice, ustedes ya saben que si el dueño de la casa supiera, ¿quién es el dueño de la casa? Esta es una imagen muy preciosa porque el dueño de la casa es el Señor. Es el Señor que está cuidando y que no permite que nada ni nadie le robe a los que son de su casa. Pero si la casa es el mundo, la casa es la comunidad por la cual Dios Jesús ha dado la vida, entonces este Señor es cuidadoso y está atento. Dice, sí, pero para eso hay que estar atentos porque también hay personas que van a tratar de perder a otra gente que ya está dentro de la casa. ¿Y cuál es la misión no solamente del dueño de la casa, de toda la comunidad? Más adelante va a venir a desarrollar este evangelio. Por lo tanto, estén atentos, vigilando. Es como el Señor que se va de viaje y encargó a sus esclavos a que estuvieran atentos cuidando de cada uno, porque el Señor llega al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo o al amanecer. Entonces, Dios o Jesús como dueño de la casa no quiere que nadie se pierda. Esta es una verdad que debemos de celebrarla. Solamente se pierde la persona que se quiere perder. Solamente se pierde, y lo repito, la persona que decide vivir sin los valores de Cristo, ¿no? Para esto hay que estar continuamente preparados porque Jesús llega. El dueño de la casa llega. Y la pregunta es, ¿cómo va a encontrar su casa? Y enseguida va a decir, a veces, mientras estar cuidando la casa o mientras estamos esperando a Jesús, a veces podemos caer en la desesperación de decir, Jesús no llega, todo esto es una mentira, no hay Dios, hagamos cada quien lo que queramos. Bueno, nos podemos estar perdiendo en estos valores que se oponen a los valores de Jesús. En cambio, las personas que creemos en Jesús debemos de hacer presente o tener presente que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, vivir de una manera diferente, haciendo valores diferentes, compartiendo el pan, la comida, la casa, brindando hospitalidad con la gente necesitada. Reconocer a Dios otra vez en los que tienen hambre, en los que están enfermos. Reconocer su presencia en toda la creación. Eso es estar haciendo presente la llegada del Señor. Y bueno, habrá muchas maneras de prepararnos. Unos estarán preparados y a lo mejor otros no se han preparado. Así que, hermano y hermana, gracias a Dios, estamos en este tiempo especial del Adviento, donde la iglesia nos invita a hacer opciones. ¿Cómo te estás preparando tú para descubrir
no tanto a Jesús que llega, sino a Jesús que está. A este Jesús que se te da en la forma humanizada de un bebé, de alguien vulnerable, que nace en unas circunstancias bastante desfavorables, porque así son los planes de Dios. ¿Cómo te estás preparando para recibir este amor que Dios te quiere regalar? ¿Cómo te estás preparando para que Jesús vuelva a nacer dentro de tu casa? A lo mejor es tiempo de dejar a un lado el odio, el rencor. A lo mejor es un tiempo especial de reconciliarte con el hermano, con la hermana, con el familiar que no puedes ver. A lo mejor es un tiempo especial de pedirle a Dios que te quite la soberbia, la arrogancia, la prepotencia. A lo mejor este tiempo especial de Adviento puedes implorarle a Dios que te ayude a ser más humilde, que te ayude a ver en todas las personas su presencia para que vivas y hagas opciones por la vida y por el plan que Dios tiene para ti. A lo mejor es un tiempo también especial de Adviento, de prepararte siendo sincero, sincera contigo mismo, de volver a relacionarte otra vez con Dios, no como si Dios estuviera muerto o alejado de ti, sino como un Dios que está contigo, que te va acompañando. Hermano y hermana, este tiempo de Adviento es un tiempo especial, un tiempo que nos invita a recogernos interiormente, a hacer decisiones, a meditar, a hacer un examen de conciencia. Sería muy bueno ir apuntando en una hojita las maneras en que me puedo ir preparando. Me puedo ir preparando siendo mejor cristiano, asistir a los sacramentos, reconocer a la gente como mi hermano y mi hermana, en no juzgar, en no criticar, en no pensar que yo ya estoy salvado y condenar a los que según yo no están salvados, porque parece que hay una teología muy atractiva de andar casa por casa diciendo yo ya estoy salvo. Y nadie, hermanos y hermanas, mientras estemos vivos podemos decir que estamos salvos. Estamos invitados a ser salvos siempre y cuando aceptemos vivir con los valores de Jesús. Así que, hermano y hermana, este domingo de Adviento que la iglesia nos regala un tiempo especial de reconciliarnos con Dios, que nos regala otra vez la alegría y la esperanza de encontrarnos con Cristo Jesús en su nacimiento, no lo dejemos desaprovechar, no dejemos que pase este tiempo inadvertido, que no sean otra vez estas ideas de las compras obsesivas, de los regalos de Navidad, que nos roben otra vez el nacimiento de Cristo Jesús. Que esta primera vela que vamos a encender en la corona de Adviento también se enciende en nuestro corazón para que nos enseñe que llevamos dentro la luz, porque en tu luz, Señor, nos haces ver tu propia luz. Así que, hermanos y hermanas, que esta primera semana de Adviento sea un tiempo especial, un tiempo de meditar, un tiempo de hacer un examen y decir, Señor, a lo mejor he estado más preocupado por otras cosas y no me he preocupado de esperarte, de cuidar de tu casa común, pedirle perdón si hemos maltratado a los animales, a la creación, a las plantas, si hemos contaminado el mundo, y volvernos a reorientar para que este mundo sea más humano, más habitable. Así que, hermanos y hermanas, que este Adviento que comenzamos el día de hoy sea un tiempo de espera, pero una espera activa, una espera sabiendo que Cristo Jesús vive en medio de nosotros. Que tengan muy buenos días y nos vemos hasta la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.